Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga, qué gusto verles y saludarles. Espero que tengan un excelente inicio de semana y que el Señor los colme de sabiduría para vivir toda esta semana plenos en Él y conociéndole más y más, que es el propósito de todo cristiano, que podamos conocer al Señor día con día. Esta noche meditaremos, hermanos, en 5 pasajes de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y nuestro devocional lo hemos titulado Tu testimonio es la mejor carta de presentación en este mundo. Tu testimonio es una carta de presentación en este mundo. Sabe, he conocido muchas personas que en verdad nosotros nos atrevemos a meter las manos al fuego por ellos. Sabemos la calidad de vida que llevan, la manera en que se comportan y que las podemos recomendar ampliamente en un trabajo o un puesto que se requiera. Pero al igual hay otras personas las cuales tenemos que tener nuestras reservas y no podemos comprometernos con ellas dando información que nos puede afectar a futuro. Los cristianos como hijos de Dios debemos cuidar mucho nuestra vida de testimonio e integridad ante un mundo caído, el cual necesita vivos ejemplos, hermanos, de una vida de transparencia e integridad. Pablo habló a esta iglesia que la mejor recomendación de su vida eran ellos, puesto que lo habían conocido y sabían cómo era y fue su comportamiento en el tiempo en que estuvo con ellos. De hecho, les decía que nada ha sido gravosos. Al contrario, Pablo trabajó en un tiempo haciendo carpas, hermanos, para mantenerse y no ser gravoso a la iglesia. Y eso es interesante cuando hay ocasiones en las cuales tienes que aprender a hacer carpas, ¿no? Gracias a Dios que Dios nos dio a nosotros la facultad y capacidad de poder trabajar en varias empresas y poder combinar ministerio. Y fue muy bonito ese tiempo donde mi esposa y yo pues empezamos una nueva obra en Ensenada y empezamos una iglesia en la cual Dios nos sostuvo durante 5 años siendo pastor de esta obra. Pero Pablo aquí estaba defendiendo su apostolado, fíjese, a los ataques que sufrió de los falsos apóstoles y, y sobre todo hacia su ministerio. Veamos entonces estos pasajes para que entendamos lo que sucede aquí. Dice Pablo a forma de pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Mire, consciente de la táctica de sus opositores, hermanos, precisamente, Pablo se dio cuenta de que el golpe que había asestado a los falsos profetas y la defensa de su propio ministerio podían ser usados en su contra. Su primera pregunta en el versículo, ¿comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos? Sugiere que esto había sucedido antes, en 1 Corintios, en el capítulo 9. Y relacionado con esto, algunos podrían suponer que Pablo tenía que recomendarse a sí mismo debido a que no podían encontrar a nadie que lo hiciera. Sus opositores obviamente llevaban cartas de recomendación, práctica común en el primer siglo, ¿no? En esa parte. Pero veamos el versículo 2 y 3, por favor. Dice, Pablo deja algo bien claro. Nuestras cartas, le decía a los corintios, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, lo que nosotros plasmamos en ustedes, pues ustedes son nuestras cartas de presentación. Hermanos, nadie más. Conocidas y leídas por todos los hombres, lo que nosotros hicimos en ustedes, lo que plasmamos. Por ejemplo, la carta de recomendación de nosotros es la iglesia, lo que nosotros plasmamos en el corazón de cada una de las personas, lo que nosotros enseñamos día con día, hermanos, lo que nosotros podemos transmitir y vivir y dar ejemplo a la iglesia, siendo ejemplo de la grey, es muy importante. Mucha gente, aunque me dice, no, yo no pongo mi fe en el pastor, pero bueno, si no me estás dando ejemplo, ¿de qué sirve? Y dice el versículo 3, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedidas por nosotros. Pablo les mostró a Cristo. Y a pesar de que ellos no conocían a Cristo, vieron a Cristo en la vida de Pablo, hermanos, día con día. Por eso dice, sé imitamos de mí como yo de Cristo. Y no lo conocían los corintios, pero Pablo les transmitió a Cristo a través de sus vidas. De su vida. Y aquí le dice, escrita no con tinta, fíjense, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, como fue en el tiempo de la ley, sino en tablas
de carne del corazón. Esa circuncisión que dice la Biblia, que ahora sería en el corazón, no como antes en el antiguo pacto. Pablo mismo siguió esta práctica en varias ocasiones a favor de aquellos que trabajaban con él. Por ejemplo, en Romanos 16, 1 a 2, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia. Una diaconisa era una servidora, hermanos, en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, decía Pablo. Qué interesante. Fíjense cómo Pablo recomienda a esta gran hermana llamada Febe, la cual era una servidora de la iglesia de Cencrea. Y les dice: recíbanla en verdad, recíbanla en el Señor como es digno de cualquier persona que está haciendo las cosas en la iglesia de los santos. Y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite. Qué hermosas palabras. Hermano, y todavía Pablo le dice aquí, fíjese, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces de esta hermana en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Y le dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Y hermanos, deberíamos los cristianos considerar estas palabras, fíjese, y aprovechar las oportunidades que Dios nos pone para ser de bendición a otros y no de tropiezo. Pablo hace mención en estos dos pasajes de 2 Corintios 5, 16 y 17 lo siguiente: de manera que nosotros, dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dos son las cosas necesarias para que nuestra vida, hermanos, sea vivida precisamente para Cristo: la regeneración y la reconciliación. Por ejemplo, la regeneración, en los versículos 16 y 17, dice: la obra de la redención cambió de tal modo la faz de las cosas, que Pablo, una vez convertido a Cristo, ya no juzga por las apariencias exteriores, ya no conoce según la carne a nadie. De aquí en adelante no significa desde este momento en que escribo esto, sino que desde que fui hecho nueva criatura, en el versículo 17, en Cristo, antes de su conversión. Y esta idea que tiene de Cristo era la de una mentalidad rabínica. ¿Ok? Y ahora fíjense qué interesante: ve a Cristo como la cabeza de la nueva humanidad y a los creyentes como a miembros de dicha cabeza. Y en esta nueva visión, Pablo no excluye aquí, hermanos, a nadie de la novedad que la obra de Cristo ha inaugurado. Todo ser humano entra potencialmente en la órbita de la redención. Por eso ha de predicarse el evangelio a toda criatura. Y aún en el universo entero tiene su centro en Cristo. La redención, hermanos, adquiere carácter cósmico precisamente, de forma que si alguno está en Cristo, está creado de nuevo. Lo viejo pasó, ha venido lo nuevo. Y el adjetivo aquí griego kainé indica novedad en algo que ya existía. ¿Sí? ¿Okay? Está este viejo hombre, pero ya empieza el nuevo. Ya existía este viejo que es desarraigado, ahora empieza el nuevo. Y así ha de entenderse la creación, aquí como en Efesios 2:10. El nuevo hombre no es otro hombre, sino es el mismo que ya existía, aunque cambiado y renovado por Dios. ¿Ve esta parte? Dice Tasker: todo hombre regenerado por el Espíritu de Dios es una nueva creación, y un mundo en el que existen tales creaciones es, al menos potencialmente, un nuevo mundo. Sin embargo, tenía razón para dudar de la autenticidad de sus cartas. A diferencia de aquellas cartas falsas que aparentemente no estaban disponibles al escrutinio público, las cartas de recomendación de Pablo podían ser examinadas por todos los hombres. Su carta eran los mismos Corintios, hermanos,
Y ellos era carta precisamente escrita por el Espíritu vivo de Dios en sus corazones, sus actitudes, sus acciones. Carta de Cristo expedida por nosotros en cuanto a la obra que tenían que hacer, Pablo. Y la recomendación de los falsos apóstoles era humana, la de Pablo completamente divina. Y cuando Pablo, hermanos, habló de esta carta escrita en nuestros corazones, probablemente incluía también a Timoteo y a Tito. En la tabla de la carne del corazón hace referencia a la naturaleza del nuevo pacto. Y en contraste con el viejo pacto escrito en piedra, el nuevo pacto se inscribe en los corazones humanos. Lo que nos dice Ezequiel, que nos daría un corazón de carne completamente diferente. Y así como el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo, así era la recomendación de Pablo comparada con la de los falsos apóstoles. Veamos los últimos versículos, 4 y 5, por favor. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y fíjense, este pasaje me encanta, a mí uno de mis pasajes favoritos. No que seamos competentes, capaces por nosotros mismos, para pensar algo nosotros, no, pues Dios me llamó porque soy bueno en esto, no soy competente por mí mismo. La competencia procede de Dios, la capacitación, sino que nuestra competencia, nuestra capacitación, dijo Pablo, proviene de Dios. Es algo que Pablo dejó muy definido. Hermanos, por su gracia soy lo que soy, por su gracia usted es lo que es, y por su gracia usted se mueve, y por esa competencia, esa capacidad que Dios le dio, usted puede ser lo que es, pero tiene que estar siempre viviendo en equilibrio. La confianza de Pablo no se fundaba en recursos humanos, fíjese, sino divinos. Él tenía confianza en los corintios, debido a que el Espíritu Santo había obrado en ellos. Su fe descansaba en el poder de Dios, y de la misma manera, su propia suficiencia y competencia en el ministerio se derivaba completamente de Dios. Él era fortalecido. Tú sé fortalecido, decía, en la gracia, sé capacitado en la gracia, Pablo, plenamente. Y el énfasis de Pablo en el nuevo pacto implica que sus opositores eran ministros del pacto antiguo. El pacto mosaico era una revelación escrita de la justicia que Dios quería de Israel, y se aceptaba con un juramento de obediencia y un sacrificio de sangre. Y cuando Israel, hermanos, demostró que era incapaz de permanecer fiel a ese pacto y que tampoco estaba dispuesto, Dios por su gracia intervino y prometió ese nuevo pacto. El nuevo pacto, tanto en tiempo como en calidad, lo llevó a cabo. Y fue inaugurado por Cristo al morir en la cruz. Se entra a Él por medio de la fe y se vive en dependencia del Espíritu Santo día con día. Sin embargo, fíjese, los aspectos físicos y nacionales del nuevo pacto que pertenecen a Israel no se aplica a la iglesia, sino que están por cumplirse en el milenio. Y la iglesia de hoy comparte los aspectos soteriológicos de ese pacto, hermanos, establecidos por la sangre de Cristo para todos los creyentes. La confianza depositada precisamente en la autoridad, hermanos, humana, antes que en la divina, por medio de cartas de recomendación, era miope y peligrosa. Aún más lo era el intento de cumplir la justicia de Dios sin contar con la capacitación divina. Aquellos que lo hacían así se dieron cuenta de que la letra mata. Dice a Romanos 7, 10 y 11, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Pero los que confiamos en Cristo, encontramos que el Espíritu vivifica, nos da la capacidad para vivir. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué dices de ti mismo? ¿Te atreves a recomendarte a ti mismo como un cristiano transparente e íntegro? ¿Puede la gente meter las manos al fuego por ti? ¿Cómo has actuado cuando alguien te ha recomendado con otras personas? ¿Eres una carta abierta para dar pleno testimonio en lo que Jesús ha hecho en ti? ¿La gente te lee con claridad? ¿Tus dichos y tus hechos tienen congruencia? Todas esas preguntas te las hago, hermano, y espero que las puedas responder. Y analices esto. Tú eres una carta abierta, que la gente te está leyendo continuamente. Espero que haya sido de bendición este devocional.
y que entendamos esa parte, hermanos, que tú eres la mejor carta abierta que el mundo puede leer, tu testimonio. Te invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque día con día nos ayudas a entender tu palabra y darnos cuenta cuán necesario es empezar a testificar acerca de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te bendigo, te exalto, te doy alabanza y gloria y te pido, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. Que en verdad entendamos que ahora el nuevo pacto, tu gracia y tu misericordia al ser derramadas nos insta a ser diferentes y dar testimonio de esa fe y dar testimonio de ese cambio que tú has hecho. Padre, nosotros somos esas cartas abiertas, leídas por todos y en la cual la gente día con día nos está observando. Y obviamente demanda de nosotros integridad y demanda de nosotros un cambio completamente diferente que solamente tú lo has producido. Gracias por ello. Padre, queremos dar testimonio de tu amor, queremos dar testimonio de tu misericordia y tu bondad. En tus manos encomendamos todo y en tus manos ponemos nuestra vida. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos y te glorificamos. Amén y amén. Mis hermanos, excelente noche, que Dios les bendiga. Gracias por todo, por estarnos escuchando y los bendecimos en el nombre del Señor. Gracias de verdad por estar atentos a los devocionales. Bueno, siempre traemos ese devocional para la vida práctica y sobre todo para estar mostrando las cosas que debemos de vivir. Que tengas excelente noche, Dios te bendiga, te veo mañana si Dios nos permite en un devocional más para el alma. Bendiciones.